Yo estoy
Bien, colegas, muy buenas noches. No sé si logran escucharme. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan, no, colegas? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, se escucha, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Muchas gracias, colegas, muchas gracias. Bueno, vayamos ganando tiempito. Yo considero que muchos van a ir ingresando seguramente para ir continuando lo que habíamos dejado pendiente en la anterior clase, ¿no? Y vamos a ya definir lo que es plan de clases guía de prácticas. ¿No? Y bueno, pues no sé si alguien lo tiene ya listo. Podemos ir iniciando. Hacemos la presentación. ¿Alguien tiene listo? Yo, doctor. Adelante, colega, adelante. Empezaremos, vamos Después, ganando tiempo. después Le yo, digo doctor. todo. Listo, Después yo. después, perfecto. Muy bien. Doctor, una preguntita. Van a presentar los compañeros que aún quedan pendientes, ¿verdad? Claro que sí, colegas. Está bien, Van a doctor. Gracias. para ganar tiempito, ¿no? Para no estar llamando por lista, los que ya estén listos, vayamos avanzando. Ya, Muy bien. adelante. Ahora sí, Doc, el plan de clase. Yo he escogido lo que es la asignatura de genética. Con la Muy carrera de bien. medicina, una duración de 6 semanas con 8 horas a la semana. El elemento de competencia puse comprender los principios básicos en la genética, los mecanismos de herencia, las mutaciones y las implicancias biológicas y sociales. He puesto hincapié en explicar lo que son las leyes de la herencia, su aplicación en distintos organismos, analizar la estructura y función del material genético, interpretar y resolver problemas genéticos aplicando principios mendelianos y no mendelianos. Como un pequeño concepto, le puse lo que es la genética es la disciplina biomédica que estudia la estructura, función, variación y transmisión de la información hereditaria contenida en el genoma humano. La genética integra los principios moleculares del ADN, los mecanismos de regulación genética y epigenómica, así como la relación con la fisiopatología del diagnóstico y el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. El método de trabajo docente, estoy utilizando lo que es la clase invertida, pero también me estoy apoyando con lo que son las clases magistrales, que van a tener una duración de 1 hora. Puse yo en el contenido módulo 1, introducción de la genética y su historia. Como medio se va a dar a conocer lo que son las clases magistrales y como un medio de apoyo está la plataforma Classroom y los videos y videoconferencias, en donde he creado lo que es en las anteriores clases hemos pasado con usted, Doc, entonces he creado una plataforma de Classroom y lo he puesto igual ahí en medio de apoyo. También he adjuntado he puesto en ese link, también lo he adjuntado lo que son los medios de verificación y lo que es la bibliografía y un pequeño cuestionario. También en el módulo 2 estoy llevando lo que es el material genético, ADN, ARN y síntesis de las proteínas, donde se va a realizar una clase dinámica a través de un método de aprendizaje basado en problemas. Igual me estoy apoyando con la misma bibliografía, doctor. Como módulo 3, las leyes de Mendel y de herencia mendeliana, donde se va a dar a conocer un análisis de casos clínicos a través del método de aprendizaje igual basado en problemas. Como módulo 4, herencia no mendeliana y genética de problemas. De igual manera se va a aplicar lo que es el método de análisis de casos clínicos y posteriormente se impartirá una clase invertida. Como módulo 5, mutaciones y su implicancia biológica. También se va a trabajar con lo que es la clase invertida y se va a analizar el caso con un método de aprendizaje basado en problemas. Como evaluación del aprendizaje, puse lo que es los criterios que estamos analizando, son los conceptos teóricos y prácticos de las leyes de Mendel. Como segundo punto, vamos a demostrar lo que es la habilidad, la destreza y la elaboración del cuadro de Punnett y preparar el material y ejecutar los análisis clínicos de las mutaciones con su implicancia genética, doctor. Ese sería mi análisis. Ya, a ver. Entonces, usted ha hecho su plan de clase, ¿no? En Ujú. función a
El elemento de competencia. Vamos al elemento de competencia, por favor. Ya, excelente. Acá, por ejemplo, colegas, nosotros ya no vamos a trabajar por objetivos, ¿ya? Entonces, está muy bien. Sin embargo, simplemente vamos a denominar el elemento de competencia comprende, ¿ya? Por comprender ya estaríamos con un objetivo, ¿no? Y ahora, en este nuevo modelo académico por competencias, ya no trabajamos por objetivos, sino por competencias y resultados de aprendizaje, ¿no? Y el denominativo cambia, ¿ya? Entonces vamos a poner, o puede poner usted, comprende los principios básicos aplicados en la genética, los mecanismos de herencia, las mutaciones y sus implicaciones biológicas y sociales. Nada más, ¿ya? Ya no ponga comprender, porque ya no estamos trabajando por objetivos, ¿ya? Está bien, Y doctor. el tema que usted ha dado a continuación, por ejemplo, explicar, analizar, interpretar, eso ya lo puede llevar a los resultados de aprendizaje, ¿ya? Entonces, puede decir, explica las leyes de herencias y sus aplicaciones en distintos organismos. O sea, ya es como, y usted va a generar un resultado en ese sentido, va a analizar la estructura y función del material genético, va a interpretar, está bien, ¿no? Interpreta y resuelve problemas genéticos aplicados a principios, modelos y no mendelianos, ¿no? Entonces, esos tres que usted ha resaltado en su elemento de competencia, llévelo a los, ya eso va a ser un resultado, son resultados de aprendizaje. Entonces, solamente el elemento de competencia, como habíamos dicho, tiene que ser algo bien concreto, ¿no? Y me parece bien. Y en la parte de concepto, póngale contenido, porque eso es lo que usted está haciendo es un pequeño resumen de contenido, ¿ya? Ya no concepto. Entonces ahí puede incluso usted generar un poquito más amplia si gusta, pero si considera lo que corresponde, está bien. Pero dentro de lo que es el plan de clases, póngale contenido, ¿ya? ¿Va a generar una guía de prácticas en función a su elemento de competencia o solamente va a ser su plan de clase como una dinámica? Tengo ¿le puedo mostrar, doctor? Muéstreme, por favor. Ahí está. Exacto. Lo hice con las indicaciones, según el modelo Ah, que nos pasó, doctor. Entonces, las indicaciones que los estudiantes deben lograr identificar la ujú, estructura y función del material genético, muy, analizar la herencia mendeliana y no mendeliana, así también saber ujú, reconocer el proceso de la mutación y sus consecuencias a través del armado del pedigrí y el cuadro de Punnett, además de interpretar problemas y ejercicios de genética. La práctica se desarrollará en un ambiente controlado bajo la supervisión del docente. El elemento de competencia comprende los principios básicos aplicados de la ahí está. genética, demuestra conocimiento de los mecanismos de herencia, las mutaciones y sus implicancias biológicas y sociales, domina las leyes de la herencia y su aplicación en distintos organismos. Como resultado, estaba dudando, Doc, el estudiante debe ser capaz de analizar y reconocer la herencia, el patrón más probable con base a la estructura familiar, comprender e identificar la probabilidad de transmisión genética, interpreta problemas y ejercicios de genética, reconoce procesos de mutación y sus consecuencias. El Ya, contenido ahí está, ¿no? Ahí está, ajá, colega. Entonces, el elemento de competencia es la misma que en su plan de clases, ¿no? En su guía de prácticas. Entonces, no puede ser diferente, digamos, ¿no? Y ahí está en sus sí, resultados de aprendizaje. Usted está mostrando también lo que ya no es necesario en el plan de clase que usted haga énfasis en el elemento de competencia. Tiene que plasmarlo en su resultado de aprendizaje como lo está haciendo ahora. Está muy bien, ya. está muy bien. Contenido de la práctica, me he basado en los anteriores que he presentado, que son los temas que se van a tratar: introducción de la genética y su historia, material genético, ADN y ARN, las leyes de Mendel y la herencia mendeliana, herencia no mendeliana y genética de las poblaciones, mutaciones y su implicancia biológica. eh, Aplicaciones entre las tareas, esto estaba dudando, doctor, describir el patrón más probable con base en la estructura familiar, identificar la probabilidad de transmisión genética, interpreta problemas y ejercicios de genética y menciona los procesos de mutación y sus consecuencias. Eso es como un resultado más o menos al final, ¿no ve, doctor? No La entendí. tarea, a ver, Ajá, colega, la tarea es puede ser un cuestionario
¿ya? O puede ser un caso, ¿no? Usted como, más acá yo veo, lo va a enfocar también, lo va a integrar con problemas genéticos, ¿verdad? Entonces en Y la con casos tarea, clínicos. exacto, puede hacerle un caso problema sencillo, ¿no? Cosa que entiendan sus estudiantes en el primer año, ¿no? Y en función a ese caso puede hacer algunas preguntas o directamente hacer un cuestionario o unas 5 preguntas de acuerdo al contenido, porque usted pues, seguramente va a generar un contenido, tiene un contenido, tiene material, seguramente una bibliografía. Entonces, ¿qué necesita que usted sepan los estudiantes? ¿No? Tal vez algunas 5 preguntas así bien definidas y lo pone en la tarea. ¿De acuerdo? Doctor, Unas cinco ese preguntas. en el link que he pasado en la guía, también está lo que es el Classroom, ese ahí el cuestionario. Exacto, ¿no? Ujú. Ahora, acá Está también, ahí. a ver, lógicamente el Classroom nos sirve para la clase invertida en alguna situación que nosotros queramos pasar de manera virtual. Ahora, si usted va a pasar presencial, usted le va a compartir esto, ¿no? Y el estudiante va a saber qué cosa tiene que saber, ¿no? O sea, qué tarea le va a dar usted, qué tarea le está dando. Entonces, yo quiero que sepa poner el concepto de genética, digamos, ¿no? Quiero que conozca las leyes de Mendel, por ejemplo. Entonces, así preguntas concretas le puedes realizar. Usted ya vea cuánto pueden ser 5, 10, ¿no? Para que también el estudiante sepa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, ¿no? Eso, colega, a eso se refieren las tareas. Ah, ya, está bien, doctor. Y como Sí, materiales, entonces los materiales que vamos a necesitar para la práctica mendeliana son las más sencillas, como son las semillas de crecimiento rápido, como el frijol, la arveja, el maíz, oh, qué y los bien. instructivos de cruces o simulaciones digitales, simuladores digitales, perdón. El Ujú. cuaderno donde vamos a hacer los registros de los fenotipos, lo más común, lápiz, marcador, papel, cuadriculado y los modelos o ficha de alelos, más un cuadro de Punnett también que puede ser impreso igual o de manera digital para hacer un buen control. Los materiales digitales son la ficha de trabajo del estudiante, la presentación de apoyo que van a ser los PowerPoint o el Classroom o el PDF. Y los simuladores de genética, hay lo que son los Biolabs y los LearnHealth, estaba viendo en internet que existen. También lo que son las tablas y las figuras, como son los árboles genealógicos, los diagramas de cromosomas y las rúbricas para una pequeña evaluación. Eh, Excelente. com- Como procedimiento de la práctica, está el color de la semilla, es un ejemplo, ¿no? El color de la semilla, forma de la semilla y el color del tallo. Y entonces se va a ir asignando lo que son los alelos en las fichas, como dominante con A mayúscula y recesivo con A minúscula. La clasificación fenotípica se va a observar las semillas o las plantas disponibles, por cada una se va a ir anotando en el cuaderno el color, la forma, cualquier característica fenotípica que vaya identificando. Y se va a realizar lo que es una tabla simple con la planta, el fenotipo y las características. Se va a hacer lo que es el conteo y se va a ir identificando los fenotipos dominantes y los recesivos. El objetivo es se debe ingresar los datos en papel cuadriculado para irlo graficando y comparar el porcentaje observado en el cuadro del Punnett. También he realizado lo que son los criterios de desempeño, Bien. donde se va a evaluar, esto lo ha hecho el doctor en vez De la lista de cotejos. eso, del cotejo, doc. Pero es que estoy con celular solamente, doc. De No la se lista de preocupe. cotejos, entonces no sé si está bien o esto, o sí tiene que ir el cotejo o se puede reemplazar. Eso, esa era mi duda, No hay doc. problema, colega. Usted véalo cuál es el mejor instrumento de evaluación que usted considera, ¿no? Eso tenemos varios, ¿no? La lista de cotejos, rúbricas, ¿no? Sí, Véalo usted, ¿ya? Por eso ya han pasado también métodos de evaluación y sí. seguramente les han indicado, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas de cada instrumento, ¿ya? Entonces véalo ustedes, a criterio de ustedes, aplíquenlo ahora a este plan de clases. Para eso nos sirve esto. ¿De acuerdo? Me Bueno, parece bien si sí, doc. considera adelante. ¿Ya? En el criterio, doc, lo he puesto lo más relevante y más sencillo que me parecía que son los registros de fenotípicos y observaciones, Ujú. uso del cuadro de Punnett, que es lo más básico, análisis y comparación entre resultados y observaciones versus lo que estamos esperando, interpretación genética, o sea, los conceptos mendelianos, que sí o sí tiene que haber, y las conclusiones de la práctica. Está Hasta ahí perfecto. es, doc. Ya, muy bien.
está bien, tal vez habría que darle también alguna puntuación, ¿no? Para poder que sea también algo cuantitativo, ¿no? Se puede también darle un valor, digamos, a cada uno, ¿ya? Pero vean Al ustedes. excelente, así digamos, 5 puntos, al bueno, 4 puntos, ¿así, Exacto. Doc? Así, Ah, así, ok. ¿ya? Está Perfecto. bien, Entonces, doctor. eso es lo que le había y recomendado, también de acuerdo a la recomendación que hemos dado en los formatos que hemos presentado en la clase. Eso, por favor, ¿ya? Entonces, el elemento de competencia ya lo tiene en su guía de práctica. Es la misma en su plan de clase, no tiene por qué variar, ¿ya? Y eso Está bien, doctor. ya no es necesario explicar, analizar, interpretar, eso ya tiene en su resultado de aprendizaje, ¿de acuerdo? Solamente eso, colega, está muy bien, excelente, y bueno, pues Cito vaya modificando y lo sube a nuestra plataforma a la tarea que corresponde, ¿ya? Muy Está bien, bien, doctor, muchas gracias. excelente. Bueno, dejamos de compartir y bueno, continuamos con el colega que había solicitado la presentación. Doc, no sé cómo, pero voy a salirme y voy a volver a entrar, Doc. No hay problema. Adelante. Hola, cambiando mi pantalla. Sí, sí, lo estamos viendo. Adelante. ¿Cuál es su nombre Bueno, completo, colega? Alcinio Rodríguez. Adelante, colega Alcine. Bueno, eh, de acuerdo al formato que nos proporcionó, he tratado de, bueno, de marcar con color rojo todos los pasos para no saltarme ninguno. Y de acuerdo a eso he ido desarrollando cada, cada punto en específico. Ya, muy bien. Ahora, y del número uno, identificación, ¿no? Acá tenemos la identificación, asignatura de anestesiología, duración 4 horas a la semana durante 3 semanas, dice. El número dos, el elemento de competencia. Para mí el elemento de competencia es la intubación endotraqueal. Aquí quiero que mis estudiantes adquieran, ¿no? Que conozcan, Ujú, que salgan después de la después de la práctica, que salgas teniendo menos errores en una intubación. El contenido. Aquí he puesto, ¿no? En el Classroom diferentes materiales de apoyo en el cual ellos van a estar leyendo a través del Classroom. Aquí, por ejemplo, tengo conceptos de intubación, vía aérea difícil, dispositivos básicos y tecnológicos usados en intubación, ah, tipos de intubación endotraqueal, medicamentos más usados. Ellos deben tener un conocimiento general y a la vez también amplio, ¿no? De todas las cosas que se usan durante este proceder. Y con todo este contenido, ellos pueden lograr eh, realizar y, bueno, ir bien preparados a una clase, a una práctica. El método de trabajo docente se empleará la modalidad de clase invertida y el aprendizaje basado en tareas a través del Classroom. ¿Qué es lo que yo voy a hacer antes de la clase? Como trabajo independiente, el docente publicaré en el Classroom todos los materiales en el cual ellos van a ir preparándose, leyendo, viendo los videos, los links que se va a colocar. El estudiante deberá revisar el video de YouTube, revisar los artículos, realizar una tarea que le he puesto acá, intubación en Word, redactar investigar y redactar un breve análisis de uno de los casos clínicos proporcionados que se subirá al Classroom. Ahora, durante la sesión, que la pudiera hacer en este caso presencial o también puse la opción virtual. La sesión se dedicará a resolver, obviamente, como es una clase invertida, a resolver todas las dudas después que el estudiante se ha preparado. También se va a realizar un debate y análisis grupal de los casos clínicos y la tarea indicada, que era que describan en un Word los pasos detallados de una intubación. Eh, se harán- Se simularán escenarios de vía aérea difícil para que el estudiante
sepa defenderse ante diferentes momentos difíciles de la intubación, por ejemplo. La participación activa en estas discusiones será un componente clave para la evaluación también. Después de la clase, ¿qué es lo que se va a hacer? El estudiante deberá finalizar y pulir en su portafolio con la evidencia de su aprendizaje, los análisis de casos, la tarea del Word y algunos resumen y conceptos clave. Antes de enviar la evidencia final, el estudiante debe realizar una autoevaluación utilizando una lista de verificación. Los medios de aprendizaje. Los medios de aprendizaje acá va a tener una guía de práctica en Word, en PDF. Va a tener también la tarea realizada en Word, un proceder, artículos y revistas, casos clínicos, asimismo también videos en YouTube, los más didácticos. Esos se está en el Classroom. Ahora, la evaluación del aprendizaje. El aprendizaje será la autoevaluación. El estudiante debe autoevaluarse su evidencia de aprendizaje y usando la siguiente lista de verificación antes de su envío final. Aquí hay diferentes criterios que el mismo estudiante va a hacer, se va a autoevaluar, ¿no? Que después yo voy en la práctica, voy a confirmar, digamos, cuán sincero fue, digamos, a hacerse esta autoevaluación. Luego la evaluación docente en el portafolio, como le he pedido, ahí están todas lo que he subido. El portafolio para mí le he puesto un puntaje de 70, quise ponerle 50 y 50, pero más harto es el trabajo que van a realizar. Se evaluará la precisión técnica y capacidad de análisis reflejada en la tarea de Word y en el análisis de casos clínicos, y la participación se evaluará solo con un 30%. Se evaluará la calidad de las intervenciones, la capacidad de resolver dudas, las dudas que tengan una respuesta. O sea, algo es que nosotros como docentes debemos conocer, ¿no? Los estudiantes que tienen la capacidad, su análisis crítico, la forma de desenvolverse ante diferentes situaciones difíciles. Eso sería la evaluación, y la bibliografía, pues aquí la tengo, de ahí he tomado. Eso sería El plan de la clase. primera parte, en este caso, del plan de clase. Sí, Muy bien. Solamente un punto, doctor. Tendríamos que definir el elemento de competencia, ¿no? Entonces usted, su elemento de competencia es realiza una intubación endocranial, así concreto, ¿verdad? sí. Así nomás Exacto. entonces realiza. Sí, Ya, realiza una intubación endotraqueal. O sea, eso es lo que vamos a lograr al final, ¿no? O sea, usted lo que quiere es que el estudiante tenga las habilidades y las destrezas sí, en el momento de la intubación, ¿no? Para hacer una intubación endotranquial. Excelente, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ese es en realidad el formato que tenemos que seguir. Miren cómo se va armando, ¿no? El plan de clase. Ahora, esto lo tenemos que plasmar en una guía de práctica, ¿no? Entonces, que ahí vamos sí. a ver ahora qué elementos vamos a tomar, doctor. Adelante. Bueno, para la guía de práctica, como se nos ha orientado, usted nos ha dicho que siempre hay que tener una lista de cotejo. Bueno, la Ujú. lista de cotejo incluye, pues, depende de los puntos que uno crea que sean necesarios que para poder, digamos, para que el estudiante pueda una forma de ver su preparación. Aquí yo tengo 10 que creo que son durante este proceder, son de las cosas más importantes que el estudiante debe tener o debe saber. Prepara correctamente todo el material y equipo necesario, todos los insumos que se van a usar durante el proceder. Realiza preoxigenación, coloca al paciente en la posición correcta. Eh, Toda esta lista de cotejo, bueno, son 10 puntos. Infla el balón con volumen adecuado, fija el tubo endotraqueal de forma segura para evitar el desplazamiento. Esa es mi lista de cotejo. Bueno, aquí después la lista de cotejo trae pues el nombre del docente y trae también el nombre del estudiante. Sí. Este,
Ahora, doctor, durante la elaboración, o sea, esta lista de cotejo, igual, ¿cómo yo, digamos, aquí es una evaluación cuantitativa nomás, pues, ¿no? Digo, cualitativa nomás. O también se puede poner en cuantitativa con números. Puede poner, ahorita son 10 usted, ¿no ve? Entonces, esos 10 Sí, ya valen 10 10 cada puntos, uno. digamos. Puede Ah, dar un un punto, punto cada digamos, un uno, ejemplo. ¿no ve? Un punto, 10. Entonces, Ah, si falla un procedimiento, ya pues tiene 9, ¿no? Si falla dos sí, procedimientos, tiene 8, de esa manera, 8. ¿no? Entonces, estos Ya, indicadores de aprendizaje tienen que estar en función a tus resultados de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, seguramente sí. tú tienes los resultados de aprendizaje, lo que tú quieres que el estudiante tiene que saber. Entonces, también tienes que tener 10 resultados de aprendizaje en la guía de práctica, ¿de acuerdo? Ok, Perfecto. ya. ¿Qué materiales? A ver, ahí están tus sets, ¿no? Ahí está tu guía de Sí, práctica. Ya, adelante, formato a de ver. guía de práctica. Ya. Bueno, igualmente, como tenemos un formato, igual para hacerlo más didáctico, puesto en rojo todos los puntos que se llevan y a su vez definir cada uno o lo que lleva cada punto, ¿no? Indicaciones, ¿no? Aquí en esta guía de práctica para ser utilizada supuestamente en un laboratorio o, digamos, o en un centro de simulación usando como maniquí para realizar la práctica de intubación endotraqueal. El estudiante debe haber revisado previamente el material teórico, los videos, los artículos, así como también la tareas de intubación realizadas en Word y si siga los pasos de manera secuencial, priorice la seguridad del paciente simulado, dice, porque ahí vamos a ver, digamos, cómo se va a desenvolver ante un paciente real, todos los peligros que puede causar este proceder, ¿no? Desde las lesiones dentales, etcétera. Elementos de competencia, intubación endotraqueal. Eso, ¿no? Se Ya, realiza una investigación en ajá, total. Muy bien. sí. Los resultados de aprendizaje. Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de demostrar la secuencia correcta para realizar una intubación orotraqueal en un simulador, aplicar las técnicas de confirmación y colocación de un tubo correcto, identificar y resolver problemas comunes durante el procedimiento. Contenido de la práctica. Acá la práctica, como siempre, vamos a empezar con la preparación del equipo y del paciente, ver si los materiales a usar están funcionando, para no tener algún tipo de problema durante este proceder, no sé, que por ejemplo el tubo no infle, el cuff del tubo no infle o no sé, cualquier eventualidad, primero hay que revisar todos los materiales antes de realizar una práctica. Técnica de la laringoscopia directa, técnica de inserción de tubo endotraqueal, método y confirmación de la colocación del tubo, fijación final del tubo y consideraciones de seguridad. Ese va a ser nuestro contenido de la práctica. Las tareas. Realizar una intubación colotraqueal exitosa en un maniquí de simulación. Documentar el procedimiento mediante un checklist o un breve video explicativo de la evidencia. Y finalmente hacer autoevaluarse utilizando la lista de cotejo proporcionado. Los materiales para en nuestro laboratorio o en este centro de simulación vamos a necesitar el maniquí, laringoscopio de diferentes números, los tubos igual, guiadores, etcétera, todo lo que vamos a usar, fijador, oxímetro, procedimiento del trabajo de la práctica. Aquí vamos ya en la práctica como tal, verifique que todo el equipo funcione correctamente. Aquí dice la luz, etcétera, el valor apropiado para el paciente y el guiador. Preoxigene al maniquí. Posicionamiento. Coloque al maniquí en posición de olfateo. La laringoscopía. Sujete el laringoscopio con la mano izquierda
y bueno, introduzco la hoja, todos los procederes para no, para hacer una correcta intubación. Avance la hoja hasta que identifique la lengua, identifique la glotis, levante la mandíbula hacia arriba, sin aplicar palanca en los dientes, etcétera. 4. La inserción del tubo. Sujete el tubo endotraqueal con su mano derecha, inserte el tubo a través de la glotis, retire el guiador con cuidado. Confirmación. Después de eso hay que confirmar si fue satisfactoria la intubación. En este caso, a través de la ocultación, la capnografía. Y bueno, esto es en pacientes reales, no vamos a ver el empañamiento igual del tubo endotraqueal. Fijación, que fije el tubo endotraqueal de forma segura, con adhesivo, que lo conecte de forma correcta al ventilador, a la ventilación. Ahora, en el número 8, la presentación de la evidencia. El estudiante deberá presentar en el portafolio digital Google Classroom, el cual debe incluir la lista de cotejo autoevaluada y completada, un breve informe o un video de 2 minutos donde explique los pasos más críticos que realizó durante la práctica. La evaluación se realizará mediante la lista de cotejo para la evaluación del elemento de competencia, la intubación endotraqueal, la cual será aplicada por el docente durante la sesión práctica. La evidencia del portafolio será calificada en base a la completud y reflexión de la práctica. Así más o menos lo he realizado, he tratado de guiarme punto por punto. Excelente. ah, Está y muy creo bien. que con todos estos pasos se pudiera llegar a que el estudiante comprenda y realice una adecuada intubación sin causar daño al paciente. Evidentemente, ¿no, colega? Es muy importante, ¿no? Es una habilidad bastante significativo, ¿no? Para el estudiante de medicina. Y bueno, ahí solamente, bueno, ya tiene la lista de cotejo también para la evaluación. El estudiante ya sabe qué cosa tiene que saber o qué cosa le van a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La clase invertida, lo que nosotros llamamos también. Está muy bien, ese es el formato que tenemos que seguir. Miren, si nosotros seguimos ese formato, prácticamente se va armando todo lo que es y bueno, vamos a llegar al resultado de aprendizaje que queremos. Está excelente, colega, adelante. Luego, pues va a poder subirlo a la plataforma como trabajo final, ¿ya? Adelante, muy bien, Ok, listo. excelente, colegas. Seguimos entonces. Alguien también creo estaba solicitando, ¿no? ¿Alguien tiene listo también ya, colegas? Podemos continuar. Puede dejar de compartir, loco. Está muy bien. Ok, doctor, me olvidé. Adelante, doc. Vamos a ver, alguien tal vez está. Muy bien, colegas, continuamos. ¿Alguien tiene listo su plan? Colegas, ¿alguien tiene listo? Anterior quedaba pendiente algunos, o bueno, muchos, ¿no? Yupanqui Surma, no sé si está. Doctor, ¿puedo presentar? Adelante, adelante, colega, adelante. ¿Cuál es su nombre? Nombre completo, colega. Amanda Moscoso Yupanqui. Excelente, adelante, colega.
La primera colega que presentó, ¿cuál es su nombre completo? No sé si volvió a ingresar. Volví a ingresar, Doc. ¿Cuál era? Lady Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Lady. Gutiérrez Muy, Fundori. Sí. muy bien, colega. Doctor, ¿se ve? Sí, lo estamos viendo. Adelante. Ya. Bueno, es un plan de clases para la carrera de enfermería, asignatura instrumentación quirúrgica. El tema que es la introducción a la instrumentación quirúrgica, una duración de 1 mes y 8 horas semanales. El elemento de competencia es el manejo y reconocimiento del instrumental quirúrgica básico, capacidad para preparar, organizar y entregar el instrumental en procedimientos quirúrgicos aplicado a normas de asepsia y de seguridad. Contenidos: fundamentos de asepsia y antisepsia en el área quirúrgica, clasificación, manejo y esterilización del instrumental quirúrgico, roles del personal de enfermería en quirófano, instrumentista, circulante y de apoyo, procedimientos quirúrgicos básicos y específicos, como técnicas y tipos de cirugías que se realicen, prevención de infecciones asociadas a la atención en salud según el IAS, manejo de crisis y problemas comunes en quirófano. ¿Cuál va a ser el método de trabajo? Eh, Va a ser una clase invertida mediante el Classroom. En esto vamos a tener clases teóricas y prácticas donde se combinan exposiciones para la adquisición de conocimientos con la práctica directa en simulaciones o en el área quirúrgica, permitiendo a los estudiantes aplicar y consolidar las habilidades y técnicas. Para eso vamos a tener una guía de prácticas, donde también nos vamos a organizar los estudiantes en equipos de trabajo para desarrollar actividades prácticas, análisis de los casos y discusión, así fomentando la participación activa y el aprendizaje significativo. También vamos a tener el uso de demostraciones y simulaciones para el aprendizaje de técnicas de asepsia, manejo del instrumental y procedimientos quirúrgicos continua. Otro punto vamos a tomar es la incorporación de análisis de documentos curriculares, normas y protocolos para contextualizar el aprendizaje dentro del marco regulatorio y profesional. También la evaluación formativa y sumativa mediante líneas de cotejo, pruebas teóricas y simulaciones, acompañadas de retroalimentación para promover el aprendizaje reflexivo y de mejora continua. También ahí tengo unos links de YouTube para que puedan ver los estudiantes, como la introducción, la asepsia, antisepsia, técnica de lavado de manos, el armado de la mesa quirúrgica y demás. Los medios de aprendizaje, las clases teóricas prácticas donde se combinan exposiciones, es lo mismo. Evaluación del aprendizaje. La evaluación la vamos a realizar mediante evaluación formativa continua basada en las observaciones directas durante la práctica y simulaciones usando listas de cotejo y rúbricas que analizan desde el cumplimiento de protocolos de asepsia hasta la destreza en el manejo del instrumental. Pruebas teóricas para valorar el dominio de las normativas, funciones del personal quirúrgico, tipos de instrumental y cuidados del paciente. Uso de simuladores de prácticas controladas para entrenar habilidades técnicas con sistema de evaluación que registren precisión, tiempo y errores. Aplicación de rúbricas de evaluación constructiva que permitan retroalimentación inmediata y fomenten la reflexión del estudiante sobre su desempeño. Evaluación de actitudes y competencias éticas, comunicativas y de trabajo en equipo en escenarios reales y simulados. Evaluación sumativa con examen práctico final, donde el estudiante debe demostrar la capacidad para preparar, manejar y asistir en la instrumentación quirúrgica, cumpliendo los estándares de seguridad. La retroalimentación debe ser constante, clara y orientadora para fortalecer el aprendizaje autónomo y la mejora continua. Ahí está la biografía. Esta es mi lista de cotejo, lista de cotejo para la evaluación teórica, introducción a la instrumentación quirúrgica, que estoy tomando los 10 puntos, en la descripción define correctamente los componentes básicos de instrumentación quirúrgica. El punto 2 explica la importancia de control de asepsia y antisepsia. Punto 3 identifica los principales instrumentos quirúrgicos y el uso. Describe las etapas de procedimiento quirúrgico, expone el rol del enfermero instrumentista y circulante,
conoce las normas de bioseguridad en quirófano, reconoce el manejo correcto del instrumental y el campo estéril, comprende los protocolos de esterilización y desinfección, señala riesgos y prevención de infecciones asociadas, explica la comunicación efectiva en el equipo quirúrgico. Esta es una lista de cotejo que le hice, doctor, y esto es para la evaluación práctica. El otro es teórica y esta es práctica. En la práctica realiza el lavado quirúrgico de manos conforme al protocolo, usa guantes estériles correctamente sin contaminarse, monta el campo estéril siguiendo la normativa vigente, identifica y selecciona el instrumental correcto para la simulación, entrega el instrumental al cirujano de forma precisa y oportuna, mantiene la integridad del campo estéril durante la práctica, realiza el recuento exacto del instrumental usado, limpia y dispone el instrumental según protocolos, aplica medidas de bioseguridad personal durante la práctica, demuestra actitud profesional y del trabajo en equipo. Bueno, Doc, eso es mi plan de clases. Y aquí tengo mi guía de prácticas. Como el primer punto es indicaciones. Esta práctica está dirigida a estudiantes de enfermería que inician su formación en instrumentación quirúrgica. Tiene como finalidad en el alumno desarrolle competencias básicas para el manejo seguro y eficiente del instrumental quirúrgico y los procedimientos asociados. El elemento de competencia va a realizar manejo y reconocimiento del instrumental quirúrgico básico, capacidad para preparar, organizar y entregar el instrumental en procedimientos quirúrgicos aplicado a normas de asepsia y seguridad. ¿Cuál va a ser mi resultado de aprendizaje? Va a ser identificar los instrumentos quirúrgicos básicos y su función, aplicar técnicas adecuadas de manipulación y asepsia, organizar la mesa quirúrgica con los materiales necesarios, demostrar habilidades en la entrega eficiente del instrumental al equipo quirúrgico. El contenido práctico voy a tomar en cuenta los diferentes tipos de instrumental quirúrgico y su clasificación. Aquí va a entrar el armado de mesa de Mayo, la síntesis, diéresis, exposición y diéresis. Y también voy a tomar las normas básicas de asepsia y antisepsia, la preparación y organización de la mesa quirúrgica, técnicas de entrega y manipulación del instrumental. Como la tarea 1 voy a elaborar un cuestionario. Como se puede observar, la primera pregunta describe las principales funciones del instrumentador quirúrgico durante una intervención operatoria. ¿Cuáles son los criterios para la selección y preparación de los instrumentos quirúrgicos ante una cirugía? Explica cómo se debe realizar la asepsia y la antisepsia en los instrumentos quirúrgicos para garantizar la seguridad del paciente. ¿De qué manera contribuye el instrumentador quirúrgico a la prevención de infecciones intraoperatorias? Describe el proceso correcto para el conteo de instrumental y materiales durante y la finalización de la cirugía. ¿Qué técnicas se utilizan para la correcta manipulación y entrega de los instrumentos al cirujano durante el procedimiento? Explique cómo se debe actuar entre la identificación en el instrumento contaminado durante una cirugía. ¿Cuáles son las responsabilidades del instrumentador quirúrgico en la anestesia y en la colaboración con el equipo quirúrgico? Describe un plan de acción frente a una emergencia quirúrgica, considerando el rol del instrumentador. ¿Qué competencias, actitudes son fundamentales para el instrumentador quirúrgico en su relación con el paciente y el equipo de salud? Los materiales que vamos a utilizar para la práctica son el instrumental quirúrgico básico, pinzas, tijeras, portagujas, mangos de bisturís, pinzas según la síntesis, diéresis, exposición y sutura, doctor. En una mesa quirúrgica y paños estériles, elementos de asepsia como guantes, solución antiséptica, pocillos, cubetas, manuales o guías de instrumentación quirúrgica. El procedimiento de trabajo de la práctica va a ser preparación previa. El estudiante debe vestir la indumentaria quirúrgica completa, como debe de calzados, ya sean las botas o calzados quirúrgicos, y una pijama quirúrgica. Otro sería realizar el lavado quirúrgico de manos siguiendo el protocolo estéril, según la técnica.
ya sea con cepillo o con solamente con la solución antiséptica. Revisar y conocer el tipo de cirugía que se simulará y el instrumental asociado. O sea, qué cirugía va a ingresar, qué cirugía debe de preparar y con qué instrumental debe preparar. Organización del área de trabajo. Preparar la mesa quirúrgica con paños estériles, colocación del instrumental quirúrgico básico de forma ordenada y accesible según su clasificación, corte, hemostasia, síntesis y diéresis. Verificación que todo el material fungible esté listo y disponible. Simulación, práctica de la instrumentación, preparar la entrega ordenada de la instrumentación al cirujano, simulando, asegurando la asepsia. Reconocer el nombre de cada instrumento durante la entrega al cirujano. Simular la recepción de instrumental usados y cortados en posición para limpieza y desecho adecuado. O sea, separación de los cortopunzantes, contamina las gasas contaminadas, saber seleccionar, coordinación con el equipo, practicar la comunicación efectiva con la enfermera circulante, revisar constantemente la asepsia y el orden del campo quirúrgico. Finalización de la práctica, desarmar y limpiar el área de trabajo, realizar nuevamente el lavado de manos, registrar en una lista de cotejo el cumplimiento adecuado de las etapas y procedimientos. El otro será reflexionar en grupo sobre la práctica. La presentación de la evidencia va a ser un informe escrito, un documento que describe detalladamente el proceso realizado durante la práctica, destacando la identificación del instrumental, la organización de la mesa quirúrgica, la asepsia y los procedimientos seguidos. Registro audiovisual. Esto ya va a ser, se va a elaborar fotografías o videos de la simulación práctica donde deberían de subir a Glassroom, donde se evidencia la correcta manipulación, la entrega del instrumental quirúrgico en condiciones asépticas. Lista de cotejo o checklist. Esto es un documento evaluativo cumpliendo por el docente observador que valora habilidades técnicas cumpliendo las normas de comportamiento durante la práctica. Vamos a tener una autoevaluación y coevaluación, reflexión por parte del estudiante y sus compañeros sobre el desempeño, identificación de fortalezas y áreas de mejora. Para esto vamos a tener una evaluación que va a ser una competencia generativas incluidas. En base a una lista de cotejos equivale a un 5% y evaluación escrita que va a ser a 10 puntos. Evaluación práctica continua que por cotejos va a ser al 20%. Eso es todo, doctor. Excelente, muy bien, licenciada. Solamente tal vez como sugerencia en el elemento de competencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad del plan de clases de la guía de prácticas, ¿no? Que realice, ¿no? Una instrumentación quirúrgica adecuada, ¿no? Eso sería de manera concreta nuestro elemento de competencia, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Sí, sí, doctor. Exacto. Entonces, así lo podemos poner como sugerencia, ¿no? Realiza una instrumentación quirúrgica adecuada, ¿no? Entonces, ya lo demás, el tema de contenidos, métodos, ya, bueno, usted ya como usuaria lo determina, ¿no? Y tal vez en la parte de medios y métodos diferenciar, ¿no? O sea, cuál va a ser el método o su trabajo docente, ¿no? Y qué método utilizar, ¿no? Que tal vez se ha repetido algunas cosas, sin embargo, yo sé que lo va a ir clasificando, ¿no? Solamente y bueno, pues lo demás está excelente, ¿no? Ya tiene bien definido cuáles van a ser sus resultados de aprendizaje, ya tiene definido el tema de sus procedimientos que va a ir realizando en una sala de simulación quirúrgica, ¿no? En realidad esto Sí, va a sí, llevarse a doctor. cabo en sala de simulación quirúrgica. Hoy en día, de acuerdo a este nuevo modelo, ¿no? Las carreras tanto de enfermería, odontología, fisioterapia, medicina, tienen que tener necesariamente la sala de simulación quirúrgica para estos actos, ¿no? Por ejemplo, hace un momento el doctor presentó, ¿no? La intubación endotraqueal. Entonces,
igual, ¿no? ¿Dónde lo va a realizar eso? Va a ser en una sala de simulación clínico-quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Acá en la universidad, nuestra carrera, el área de simulación clínico-quirúrgico, ¿no? Tenemos la sala de pediatría, la sala de ginecobstetricia, la sala de emergencias, ¿no? La sala quirúrgica. Entonces, son escenarios donde ustedes va a cumplirse todo lo que están planteando en su plan de clase y en su guía de práctica. Entonces, el estudiante les tiene que demostrar que sabe o realiza una instrumentación quirúrgica adecuada, ¿no? Entonces ustedes van a observar y van a calificar a través de una lista de cotejos si cumple los resultados de aprendizaje. Y si no cumple, pues hay que seguir reforzando, ¿no? Ahí está pues la clase de la retroalimentación, ¿no? Que está también dentro de este nuevo modelo. ¿De acuerdo? Muy bien, colega, excelente. Adelante, Ya, entonces, gracias, doctor. Hasta luego. con lo puede ya ingresar a la plataforma. ¿Ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Bueno, siguientes, continuaremos. Tal vez alguien lo tiene ya listo. Bien, ¿alguien más, colegas? ¿Cuál era su nombre completo? Era Gutiérrez, ¿no, licenciada? Su nombre, creo que era Gutiérrez Condori Lady, ¿no? Roxana, ¿está bien? Hola, hola. Doctora, la primera. Ah, ya. La última, colega, Lady, pues, se ha salido, tal vez se salió, ¿no? Ya. ¿Alguien más, colegas, que tenemos pendientes? Miguel Ángel y Amparo están en sala. Bueno, creo que colegas, nadie más ha avanzado, ha preparado nuestro plan de clase y guía de práctica, ¿no? Era un compromiso que teníamos todos, sin embargo, son pocos los que han cumplido, ¿no? De menester felicitarles, colegas, han visto, es muy importante palpar, ¿no? Plasmar en un documento el elemento de competencia, la guía de práctica, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que, bueno, nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces, muchas felicidades a los que han presentado. Ustedes saben, colegas, no quiero obligarles tampoco, sin embargo, ustedes saben, todo tiene un puntaje, ¿no? Tenemos que dar un informe a la dirección de posgrado. Bueno, pues, bueno, está bien, los que no han hecho van a poder presentarlo, pero hay que siempre también poner en claro de que va a haber un restaje de puntaje en ese sentido, ¿no? Porque la defensa es muy importante, ¿no? Yo quiero escucharlos, quiero ver cómo lo han elaborado, cómo lo han estructurado, ¿no? Y en el momento que nosotros vamos estructurando, también todos tenemos deficiencias, nada está, no, nadie es perfecto, pero sin embargo, vamos corrigiendo también, ¿no? Como han podido evidenciar, hay elementos de competencia bastante importantes enmarcados dentro de la particularidad de cada área, ¿no? O sea, cada área tenemos algunos aspectos de habilidades que nosotros mismos consideramos que tiene que aprender el estudiante, ¿ya? Entonces, los demás, los que no han hecho, por favor, tienen que realizarlo, ¿no? Y bueno, pues y tampoco podemos alargar mucho.
La siguiente ya tenemos que elaborar nuestra clase magistral, tenemos que aprender a elaborar nuestra clase magistral, ¿no? Y es otro elemento bien importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nosotros con el mismo tema que hemos elegido, vamos a hacer una clase magistral. Entonces primero vamos a ver qué aspectos se tienen que tomar o qué elementos son importantes dentro del proceso de la clase magistral. Ya les había indicado, muchas veces cuando nosotros estamos frente a los estudiantes, bueno, pues a veces empezamos del medio, a veces del final o a veces de un principio. Entonces no hay una secuencia, ¿no? Eso he visto yo cuando también hemos sido evaluadores en un examen de competencia, ¿no? A un docente se le asigna un tema, ¿no? Y nosotros le decimos que desarrolle, ¿no? Su clase magistral. Entonces, nosotros vemos, ¿no? Ahí que a veces empiezan, ¿no? De un lugar que tal vez no es tan motivador, ¿no? Entonces, eso es muy importante y vamos a aprender a la siguiente clase, el día martes, yo les voy a preparar el tema, ¿no? Y vamos a ver qué elementos y cómo debemos de hacer nuestra clase magistral, ¿no? Porque ustedes del plan de clase que tienen y de la guía de clase de práctica que tienen que tener también, ¿no? Su clase magistral, ¿no? ¿Cómo podemos motivarlos a los estudiantes a que realicen ese elemento de competencia y logren el resultado de aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante, colegas. Entonces, eso vamos a realizarlo el día martes, ¿no? Y bueno, pues ya para la siguiente tenemos que ya todos elaborar también esa clase magistral, ¿ya? Entonces, muy interesante y en función de eso vamos a ir cumpliendo también con los demás que vienen, ¿ya? Entonces, si no tenemos más, entonces vamos a finalizar ahí y el día martes vamos a, los colegas que no han presentado, por favor, de todas maneras, igual tienen que subirlo ya a la plataforma, vamos a revisar en ese sentido, pero sí los colegas que han presentado, pues tienen un puntaje más considerable, ¿ya? Sin embargo, colegas, la finalidad no es tampoco aplazarlos, ¿no? Sin embargo, uno quiere lograr un elemento de competencia que es, por ejemplo, en este caso, que ustedes tienen que saber elaborar un elemento, un plan de clase y una guía de práctica. Entonces, si no sabemos eso, no sirve de nada, ¿no ve? Entonces, porque al final nosotros tenemos que ir donde los estudiantes con un plan, ¿no? Y eso es lo que nos evalúan también, ¿no? Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de poder participar en un examen de competencia. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que presentar, ¿no? Entonces, ustedes saben, el examen de competencia es libre y bueno, pues, qué mejor que un postulante se presente con su plan de clase y su guía de práctica. Entonces, para el tribunal eso es muy bueno, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, colegas, ¿no? Versus aquellos que, bueno, se presentan, no presentan ningún material, ¿no? Y ahí les preguntan cómo usted va a lograr que el estudiante aprenda ese tema. Entonces, ¿sabes? Cuando desconocemos estos puntos, ahí estamos perdidos, ¿no? Pero cuando uno tiene bien claro lo que va a enseñar, ¿no? Y a la asignatura que se está presentando y quiere regentar esa materia, sabe qué elementos de competencia son importantes, ¿no? Entonces, con eso, pues, nosotros ganamos bastante, ¿no? En un examen de competencia. Entonces, son materiales de enseñanza y aprendizaje muy importantes. Eso es lo que tienen que llevar. Incluso pueden demostrarlo, como habíamos dicho, ¿no? Pueden hacer un video donde ustedes están demostrando todo ese proceso y mostrarlo, ¿no? Qué interesante, ¿ya? Bueno, colegas, entonces terminamos ahí nuestra clase. Hasta ahí el día jueves vamos a continuar, día martes vamos a continuar con la elaboración de nuestra clase magistral, ¿ya? Muy bien, colegas, si Doctor, no hay más, vemos. doctor, eh, Hola, hola. tengo una parte que hice. ¿Será que le puedo presentar eso? Revisaremos. Adelante, colega.
Bueno, lo que yo vi sobre la carrera de medicina es la cátedra de semiología cardiovascular. Eh, la duración es 8 horas semana, 1 hora y 30 la clase magistral. Ah, entre la modalidad presencial, teórico y práctico, los elementos de competencia van a ser que va a obtener la anamnesis cardiovascular dirigida, identificando los síntomas principales caracterizados con criterios semiológicos estandarizados, realizar la inspección general y precordial, reconociendo los signos visibles y alteraciones cardiovasculares y la repercusión sistémica, ejecutar la palpación del precordio y los pulsos arteriales, evaluando la frecuencia cardíaca, amplitud, simetría y características semiológicas, la ausculta de focos cardíacos de forma sistemática, identificando los ruidos normales y anormales, los soplos y otras alteraciones acústicas, diferenciar los hallazgos normales de lo patológico, identificar los signos de alarma y criterios de urgencia cardiovascular, actuando oportunamente según el contexto clínico, integrando la información obtenida con los diagnósticos sindrómicos cardiovasculares preliminares, registrar y comunicar los hallazgos semiológicos de manera clara, organizada, con terminologías técnicas adecuadas y mantener una relación médico-paciente con ética y que sea respetuosa. Dentro del contenido, vemos que en la unidad 1 vamos a primero dar los fundamentos de la semiología cardiovascular, ver la anatomía, fisiología, el ciclo cardíaco, correlación con los ruidos y la importancia de la semiología y el razonamiento clínico. La unidad 2 va a ser la anamnesis cardiovascular, ver el dolor torácico, disnea, palpación, síncope, presíncope, edema periférico, factores de riesgo cardiovascular. En la unidad 3 vamos a ver la inspección general y precordial, los signos generales, cianosis, edema, pulsos visibles, ingurgitación yugular y signos de mala perfusión. En la unidad 4 vamos a ver la palpación del precordio, los pulsos, el choque de punta, frémitos, pulsos periféricos. En la unidad 5 la auscultación cardíaca, focos cardíacos, el ruido 1 y 2 y los soplos. La unidad 6, la evaluación del sistema venoso, la presión venosa yugular, la onda yugular, el reflujo hepatoyugular y la semiología de congestión. En la unidad 7, los diagnósticos sindrómicos, el síndrome valvular, precordio, coronario, cardíaco, arritmias, enfermedades vasculares periféricas. La unidad 8 van a ser solo los signos de alarma y emergencias, el dolor torácico de alto riesgo, shock cardiogénico, arritmias, taponamiento cardíaco y falla cardíaca aguda. El método de estudio, la asignatura se desarrollará bajo un enfoque teórico y práctico y centrado en el estudiante, empleando una clase magistral con soporte audiovisual y tareas que se van realizando en el Google Classroom en un método de clase invertida. También se harán prácticas semiotécnicas en laboratorio clínico, el examen físico supervisado en simuladores y pacientes reales, un estudio de los casos clínicos que se vayan a presentar, la discusión dirigida y el aprendizaje basado en problemas, la demostración práctica entre el docente, estudiante y el paciente, y la autoevaluación y la coevaluación según la rúbrica, ¿no? El método los medios de aprendizaje van a ser los maniquís y los simuladores de auscultación. Vamos a necesitar material de instrumentos, estetoscopio, videos demostrativos en YouTube, pacientes simulados, casos clínicos, plataforma virtual, PDF, guías, bancos y sonidos cardíacos que ya por YouTube, los documentos y libros de semiología. En la evaluación del aprendizaje va a estar la lista de cotejos de desempeño, la participación práctica y las simulaciones, retroalimentación docente-estudiante, tareas y análisis de casos clínicos,
la prueba de evaluación escrita, teórico y conceptual, la prueba de evaluación de formulario de clase, un examen práctico estructurado, la historia clínica dirigida en la anamnesis cardiovascular y el proyecto de portafolio clínico. En la lista de cotejos, pues vamos varios indicadores de aprendizaje que el estudiante se le va a ir evaluando, identificar de manera precisa los síntomas principales del paciente, si reconoce y describe el dolor torácico, la disnea, palpación, síncope, edemas, aplicar un análisis semiológico de inicio, cuándo inicia, cómo va realizando, ¿no? el anamnesis el estudiante, si va indagando sobre los antecedentes de riesgo, si hay factores de riesgo, la inspección, la palpación, la auscultación, también identificar pausablemente si hay algún dato sindrómico cardíaco, reconocer los hallazgos críticos que requieren acción inmediata, plantear al menos dos alternativas basadas en lo que es la semiología, utilizar terminologías y semiología adecuada y estructura estandarizada, eh, y la confiabilidad entre tanto el paciente y el médico. Y en la guía práctica, pues bueno, puse modalidad práctica en laboratorio clínico con una duración de 6 a 8 sesiones prácticas. Y las indicaciones van a ser que el estudiante desarrolle durante la clase práctica. Debe tener la habilidad de realizar la valoración clínica integral del aparato cardiovascular mediante técnicas de anamnesis, examen físico, identificación de signos patológicos y la integración diagnóstica. Los resultados de aprendizaje será al finalizar de la práctica, el estudiante debe ser capaz de realizar una anamnesis dirigida en la semiología cardiovascular que sea completa, íntegra, de todos los hallazgos semiológicos, identificando los signos normales o patológicos que vaya encontrando. El contenido, pues, va a ser la anamnesis cardiovascular, el motivo de consulta, los síntomas que presenta el paciente, los antecedentes personales o familiares y los factores de riesgo. Va a ser importante cómo lo haga la inspección, la palpación, la auscultación y las maniobras especiales, ¿no? Como la maniobra de Valsalva, si hay reflujo hepatoyugular, los cambios posturales para la auscultación, si hay alguna alteración. Y la integración sindrómica, ¿no? La relación de los síntomas y signos que puede existir en una insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo, valvulopatías, pericardiopatías o arritmias. Y el registro, ¿no? La anotación completa de la anamnesis, la inspección y la palpación del paciente. El material, pues antes de iniciar la práctica debe haber lavado de manos de todos los estudiantes, preparar al paciente y explicar qué procedimiento se va a realizar, solicitar el permiso e identificar al paciente y garantizar su privacidad y comodidad del paciente. Anamnesis cardiovascular, que será el paso 1, identificar los motivos, el motivo de consulta y se evidenciará los síntomas que tiene el paciente. El análisis semiológico, que se va a ver si hay inicio, duración, cómo se irradia, todos las síntomas. El paso 2 será el examen físico, ver la inspección, palpación, auscultación y otro tipo de maniobras que sean necesarias en el paciente. En el paso 3, la integración clínica, ¿no? El estudiante debe relacionar los síntomas con los signos obtenidos, identificar un síndrome clínico probable, reconocer los signos de alarma si existen y anotar el diagnóstico orientativo del paciente. El paso 4 será registrar eh, en la historia clínica todos los datos que se haya obtenido del paciente. Y en el cierre de la práctica, agradecer al paciente, verificar que todo se haya completado y se haya registrado en la historia clínica. Eh, Eso, doctor.
Muy bien, doctora, excelente. Bueno, el área de cardiología, pues, amplio, realmente es una materia clínica. Sí, Como sugerencia, doctora, tal vez en los pasos de la guía de práctica podríamos introducir un caso clínico, ¿no? Que integre y que vaya reconociendo, ¿no? La signo-sintomatología cardíaca que usted enfoca en su plan de clase y en su guía de práctica, ¿no? Entonces ahí el estudiante va a empezar a analizar y bueno, pues en función de eso vamos a poder llegar también a los resultados de aprendizaje. Ya tal vez como sugerencia, siempre, ¿no? En los pasos que usted está siguiendo, en uno de los pasos puede ser analizar, ¿no? El presente caso clínico, entonces ahí usted puede poner diferente variedad tipo de signos y síntomas, cosa que el estudiante pueda orientarse a la patología que corresponde. ¿De acuerdo? Solamente, ok, pues está excelente. ¿Ya? gracias, doctor. Muy bien. Bueno, colegas, entonces estaríamos culminando y bueno, pues nos vemos el día martes. ¿Ya? Que les vaya muy bien, colegas. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches. doctor. Gracias. Doctor, tengo una consulta. Adelante, ¿qué consulta tiene, colega? Doctor, para subir al trabajo el espacio es de 500 kilobytes más, dice, y no me deja subir los dos archivos de plan de clases y el guía de prácticas. ¿No es insuficiente, le dice, colega? Sí, solo un solo documento nomás me deja subir. Tal vez Ya, lo pueda ampliar ampliar y todo. el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver la Listo, opción hasta doctor. Muchas gracias. y ahí lo van a poder subir. Listo, colegas. ¿Cuál es su nombre, colega? La última que presentó, por favor. Su Vani nombre, Escobar, colega. doctor, perdón. Su apellido. Escobar. Escobar Vani. Bania, ¿no? Muy bien, excelente. Listo, colegas, que tengan muy buenas noches.